Entrenamiento más competición igual avance. Nos encontramos en el 8º encuentro, profetas. El objetivo es descubrir la realidad del profetismo en el pueblo de Israel y su relevancia para nosotros en la actualidad. Training, herramientas dentro de este proceso de crecimiento con base en la palabra de Dios. Quiero proponerles un ejercicio y es anunciar, declarar nuestro amor por Dios de una manera novedosa para presentárselo a esta generación. Pensemos por un momento cómo venderíamos un producto, qué estrategia utilizaríamos, cómo podríamos llegarle en esta generación a niños, cómo podríamos llegarle en esta generación a jóvenes, cómo podríamos llegarle en esta generación a parejas, cómo podríamos llegarle en esta generación a muchas personas de una manera novedosa y atrayente. Recordemos que nosotros podemos ser comunicadores, emisores, profetas. Podemos comunicar un mensaje, un código, y hay un receptor. ¿Cuál es la experiencia que reciben por parte de nosotros? Vamos a la competición. Hay un plan. Vamos a mirar los profetas. El nombre hebreo con que habitualmente se designa al profeta en la Biblia es el Naví. Se relaciona el vocablo hebreo con el babilónico, Naví, que significa clamar, anunciar. En este supuesto, el significado de Naví es el denuncio, el que comunica un mensaje de parte de otro. Esta noción etimológica coincide con el sentido que se da en Éxodo 7:1. Mira, te he puesto como Dios para el faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta, es decir, tu Naví. Tú le dirás lo que yo te diga a ti y Aarón, tu hermano, se lo dirá al faraón. La concesión de profeta que tiene el común de las personas es este. En la acepción popular, profeta es el que predice el futuro, pero esta es una noción muy restringida que está en poca consonancia con el sentido que se daba en Israel al profeta. Ahora, en un sentido real de lo que era un profeta, este era ante todo el transmisor de un oráculo divino que podía versar sobre el pasado, el presente o el futuro. Eran los portavoces de Dios que comunicaban sus mensajes y su voluntad en orden al gobierno religioso del pueblo de Israel. Encontramos los profetas del siglo VIII, como son Amós, el profeta de la justicia social, Oseas, que significa el amor de Dios en el profeta, el gran Isaías, profeta mayor, primer Isaías, Miqueas, un campesino hablando de Dios. En segundo lugar encontramos los profetas del siglo VII antes de Cristo. Estamos pues allí a las puertas del exilio. Encontramos a Sofonías, a Jeremías, a Baruch, a Habacuc y a Nahum. En tercer lugar encontramos los profetas del exilio. Junto a los canales de Babilonia aparecen allí Ezequiel, Dios es fuerte, el gran Isaías, Deutero Isaías, el profeta del nuevo Éxodo. Algunos datos históricos para tener presentes.
En el año 597 hay una primera deportación a Babilonia. En el 586 tiene lugar la caída de Jerusalén, se da la destrucción del templo y allí se da la segunda deportación. Asesinato de Godolías, gobernador encargado de Palestina. Encontramos en el año 539 que termina el imperio babilónico y el nuevo señor del mundo es el imperio persa. Luego hacia el año 538 tiene lugar el decreto de repatriación de los judíos emanado de Ciro. Veamos ahora en cuarto lugar esos profetas del posexilio, después del destierro. Encontramos al profeta Ageo, Zacarías, el gran Isaías, Trito Isaías, aparece Joel, Jonás, Malaquías, Abdías. Así entonces vamos a mirar que la palabra de Dios nos presenta 6 profetas mayores y 12 menores. Los profetas mayores, calificados así por la extensión de sus libros, como son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, encontramos allí Jeremías, Barú, Ezequiel, Daniel. Y encontramos los profetas menores, 12, calificados así por la menor extensión de sus libros. Encontramos Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc. Encontramos también Ageo, Zacarías, Malaquías y encontramos a Joel, Abdías y Jonás. Nos adentramos en el profeta Isaías. El título del libro lleva el nombre del autor, Isaías. Isaías en hebreo, Yeshayahu, Dios salva. Es uno de los libros más leídos del Antiguo Testamento. Sus oráculos son muy vivos y reflejan la situación de Israel en un periodo crítico de la historia. Isaías fue un visionario, captó la situación de su tiempo con los criterios de Dios. Intervino en el desenvolvimiento de los mayores acontecimientos de finales del siglo VIII. El libro completo es la expresión de un espíritu profético. El libro de Isaías se ha dividido en 3 partes. Vamos a mirar la estructura. En la primera parte encontramos la llamada de los juicios sobre las naciones, cuyo autor es propiamente Isaías. Esto lo vamos a encontrar entre el capítulo 1 y el capítulo 39. Vamos a encontrar una segunda parte donde se hace referencia a llamada, el libro de las consolaciones. El estilo es diferente. En la primera parte el lenguaje es amenazante, ahora es suave, consolador. Se puede dividir en 2 grandes partes. La primera es la salida de Babilonia y la segunda es la vuelta a Jerusalén. Allí aparecen los cantos del siervo de Yahvé. Aparece un primer poema, capítulo 42 del 1 al 4. Encontramos un segundo poema que está entre el capítulo 49 del 1 al 6. Aparece un tercer poema que está entre el capítulo 50 del versículo 4 al 9. Aparece un cuarto poema que está entre el capítulo 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Y tenemos en tercera parte, dentro de esta estructura, esta se refiere a Jerusalén en medio de la comunidad de los repatriados. Así entonces está allí esta tercera parte dentro de esta estructura entre el capítulo 56 y el capítulo 66. Se hace referencia al pecado que separa de Dios, el día de la venganza divina y la alegría y triunfo de Jerusalén. Vamos ahora al mensaje teológico.
El mensaje teológico es que Yahvé es el único creador y señor del mundo y de la historia. Israel debe esperar la salvación de la protección de Yahvé y no de las combinaciones de la política. La opresión de los pobres por los ricos es aborrecida por Yahvé, que exige la justicia social. La salvación vendrá por el Mesías, que hará que reine en la tierra una perfecta justicia. Capítulo 2 del versículo 1 al 5, capítulo 9 del versículo 1 al 6. Por esto Isaías es el profeta del mesianismo por excelencia. La santidad de Dios se resalta allí, la conciencia del pecado del pueblo y del mundo del que Dios exige reparación. La elección de Judá y Jerusalén, la confianza en Dios y la fe en el Mesías. Jeremías. Jeremías en hebreo, Yirmeyahu, Yahvé exalta. Jeremías es el segundo de los profetas mayores. Nació, según parece, en Anatot, cerca de Jerusalén. Antes de nacer, Jeremías fue llamado por el Señor, como nos dice él mismo, 1:5, para que fuera profeta de Jerusalén. Siendo aún joven, dice capítulo 1, versículo 6, se le asignó la ardua tarea de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Capítulo 1, versículo 10. Proclamó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Dios le ordenó que no se casara. Lo dice el capítulo 16, versículo 2. También le prohibió entrar en casa de fiestas y alegrías. Capítulo 16, versículo 8. Sufrió afrentas sin cuento. Sus profecías no solo se dirigieron a los judíos, sino también a los egipcios, idumeos, filisteos, moabitas, etc. Tuvo a Baruch como su amigo y secretario. Una tradición asegura que murió apedreado por sus propios compatriotas. Estructura. El libro de Jeremías comprende 52 capítulos. En primer lugar encontramos profecías en el reinado de Josías, capítulo 1 al capítulo 12. En segundo lugar tenemos profecía en el reinado de Joaquín, del capítulo 13 al capítulo 20. En tercer lugar tenemos profecías en el reinado de Sedecías, capítulo 21 al 24, del 27 al 34 y del 37 al 39. Aparece allí la supremacía caldea, la restauración, falsos profetas y prisión del profeta. En cuarto lugar encontramos profecías durante el cautiverio, entre el capítulo 40 y 45. Y en quinto lugar tenemos profecías contra las naciones, entre el capítulo 46 y el capítulo 52. Mensaje teológico de Jeremías. Esta obra es la historia espiritual del pueblo elegido con todas sus caídas y levantadas. La justicia de Dios que se ve precisada a castigar por una parte y por otra el amor intenso del Señor que se hace presente en medio de este drama, pero que en uno y otro caso lo hace para que se convierta, para que se purifique y se salve. En una palabra, quiere el Señor que su pueblo lo ame, y si le sanciona, lo hace con el fin de que vuelva a Él. Esta obra anuncia también los sufrimientos que deberá pasar el Salvador.
Por eso su interés mesiánico es muy grande. Vamos ahora a mirar las Lamentaciones. Este libro de las Lamentaciones, de las quejas o de las elegías, se ha llamado a este pequeño libro porque canta con fúnebre quejidos la catástrofe de Jerusalén ocurrida el año 587. Se desconoce a su autor. Al mirar la estructura del libro de las Lamentaciones, encontramos 5 capítulos. La primera lamentación, que consta de un canto fúnebre sobre Jerusalén y de una lamentación individual de la ciudad, abarca 3 ideas. Primera, la desolación de la ciudad santa. Segundo, la justicia del castigo. Y tercero, la oración pidiendo a Dios perdón. Encontramos la segunda lamentación, que consta de 3 partes. Primero, un canto fúnebre. Segundo, la lamentación del profeta. Y tercero, la exhortación a Sión. La tercera lamentación es la más compleja. Abarca 4 partes. Primero, lamentación individual. Segundo, meditación sapiencial. Tercero, lamentación colectiva. Y cuarto, lamentación individual. Encontramos ahora la cuarta lamentación. Esta tiene 2 partes. La primera hace referencia al primer canto fúnebre y segundo al segundo canto fúnebre. Y encontramos por último la quinta lamentación. Contiene una hermosa oración a la que San Jerónimo en su Vulgata llamó oración del profeta Jeremías. Mensaje teológico del libro de las Lamentaciones. En los acontecimientos trágicos, el poeta sorprende los designios divinos sobre Judá pecador. Yahvé es el verdadero autor de la catástrofe, en cuanto que ha desencadenado su ira, largo tiempo contenida sobre un pueblo que se le ha sido infiel. La ruina de Jerusalén no es casual ni mera consecuencia de una mala política humana, sino que en la culminación de un proceso de alejamiento de la ley divina, Yahvé es el que ha humillado a los enemigos de Judá para que sean instrumentos de su justicia y ha descargado sobre una generación el castigo merecido por los pecados que se fueron acumulando a través de los siglos. A pesar de la crisis terrible que esto representa para la nación judaica, el poeta tiene grandes esperanzas de restauración y por ello ora confiadamente a su Dios. Sabe que si Yahvé es justo, es también misericordioso. Vamos ahora a centrarnos en el profeta Baruch. En hebreo, Baruch significa bendito. Parece pertenecía a la nobleza de Jerusalén hacia el 604 a.C. Aparece como secretario del profeta. Esta obra deuterocanónica, según la técnica pseudonimia frecuente en la literatura bíblica y apócrifa de la época helenística, está puesto bajo el nombre de Baruch, bendito, el fiel secretario de Jeremías. De composición tardía, se cree allí aproximadamente hacia el siglo II a.C., que ha llegado hasta nosotros solo en griego. Tal vez el salmo penitencial fue escrito en hebreo.
Estructura. Comprende 6 capítulos. Primero, hacemos referencia a un prólogo con 2 temas: introducción y oración de los desterrados. En segundo lugar, el pueblo reconoce sus faltas. Tercero, elogio de la sabiduría. Cuarto, consolaciones y promesas hasta llegar el anuncio de la salvación. Y quinto, la carta de Jeremías, que es un largo discurso contra la idolatría. El mensaje teológico del profeta Barú es el siguiente. Esta obra evoca la vida de las comunidades judías en Babilonia, su ligazón con Jerusalén, su súplica y su esperanza mesiánica, su lealtad hacia las autoridades y su horror por la idolatría. Ezequiel en hebreo, Yehezkel, que significa Dios conforta, era de la clase sacerdotal y fue llevado a Babilonia como cautivo en el 598 a.C., juntamente con el rey Jeconías y parte de la aristocracia judaica. Según él mismo nos dice, moraba en una localidad llamada Tel Aviv, junto al río Kebar o Naru Kabaru de las inscripciones cuneiformes, al sur de Babilonia. Allí vivía con su esposa, participando de las penas de los exiliados. En el año quinto de su cautividad, 593, mientras se hallaba a orillas de dicho río, fue llamado misteriosamente al ministerio profético que ejerció durante 22 años. Su último escrito datado es del 572 a.C., año 27 de su traslado a Babilonia. No sabemos cómo ni cuándo murió. Según una tradición antigua judaica, fue muerto por un juez del pueblo que había sido reprendido por el profeta. La estructura del profeta Ezequiel comprende 48 capítulos. En un primer lugar se hace referencia a las predicaciones sobre Jerusalén, que está entre el capítulo 1 y 24. Se habla allí del llamamiento y comisión, señales de asedio, muerte y desolación, condiciones pecaminosas, sufrimiento por el pecado. En segundo lugar se hace referencia a las predicciones sobre las naciones gentiles. Capítulo 25 al 32, se habla de Tiro y Sidón y de Egipto. En tercer lugar, se hace referencia a las predicciones sobre la restauración, entre el capítulo 33 y 48. Se habla allí de la restauración moral, de la restauración colectiva, de una visión de la nueva era y de una descripción del templo. Vamos ahora con el mensaje teológico. Primero, atributos divinos. Se destaca la omnipotencia y justicia de Yahvé sobre todo. Es el Señor el único que está sobre todo poder. Los vivientes simbólicos
que aparecen llevando el trono de su gloria son el símbolo del poder en los distintos reinos de la naturaleza. El león, el toro, el águila en el reino animal son los animales superiores que en la mitología religiosa mesopotámica simbolizaban a determinadas divinidades. Ezequiel los pone a todos como escabel del Yahvé de los israelitas que sigue amorosamente la suerte de sus exiliados. Segundo, dentro de este mensaje teológico está la responsabilidad individual en la valoración del individuo en sus relaciones para con Dios. Algo para decir sobre Ezequiel. La obra de Ezequiel se integra en la corriente sacerdotal. Adentremos en Daniel. El protagonista del libro de Daniel es un personaje de la nobleza judía llamado en hebreo Daniel. Dios es mi juez, el cual de niño fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor en el 605 a.C., tercer año del reinado de Joaquín. Educado con otros dos jóvenes judíos en la corte babilonia en calidad de paje, llegó a granjearse la amistad de Nabucodonosor después de haberle revelado el sentido de un misterioso sueño profético. Consiguió así ocupar altos puestos en la corte babilónica, siendo objeto de conspiraciones de los altos funcionarios que estaban celosos de su privilegiada posición palaciega. Según el relato bíblico, Daniel vivió por lo menos hasta el tercer año de Ciro, 536 a.C. Daniel 10:1. El libro de Daniel comprende 14 capítulos. En una primera parte se hace referencia a lo histórico, las hazañas de Daniel y de sus compañeros. El capítulo 6. Segundo, de la parte profética, del capítulo 7 al 12. Está dedicada casi exclusivamente allí a la interpretación de los sueños de Daniel o de los monarcas que le consultaban, el gran fin de la historia. Y el tercero, la conclusión, capítulo 13 al 14. Parece no pertenecer a Daniel, según los críticos, son suplementos añadidos. Mensaje teológico del libro de Daniel. La finalidad consiste en exhortar a la fidelidad a la ley de los padres, presentando para ello el ejemplo insigne de fidelidad a Dios de Daniel en la corte corrompida e idolátrica de Nabucodonosor y consolar en las tribulaciones presentes, presentando como inminente la inauguración de los tiempos mesiánicos, el reino de los santos, en el que desaparecería totalmente el pecado para dar paso a la justicia perfecta. Se presenta al Dios de los judíos. Nunca se le llama Yahvé, como el Dios único, omnipotente, omnisciente, que protege a sus siervos y aún los libera milagrosamente en premio a su fidelidad. El mesianismo del libro de Daniel está totalmente dominado por la idea escatológica en conformidad con el género apocalíptico adoptado por su formulación. Hasta allí entonces los profetas mayores, que son 6. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son los profetas menores. Los profetas menores son 12, como ya lo decíamos ahora. Vamos a adentrarnos en Amós, el profeta de la justicia social. Amós en hebreo significa
portador. Es conocido como el profeta de la justicia social. Nació en Tecua, sudeste de Belén, 840 al 800 a.C. Pastor natural de Tecua en territorio de Judá. Se siente llamado por Dios para ser su profeta, misión que desarrolla primero en Judá y después en Israel durante el reinado de Jeroboam II, entre el 783 y el 743, años de esplendor del reino del norte. Fustiga particularmente el lujo y las injusticias de los ricos. Estructura del libro de Amós. El libro de Amós comprende 9 capítulos. Primero, hay un gran oráculo introductorio, capítulo 1 y 2. Segundo, se hace referencia a oráculos particulares, capítulo 3 al 6. Tercero, visiones, capítulo 7 al 9. Y cuarto, esperanzas de restauración, capítulo 9, del 11 al 15. El mensaje teológico de Amós, dentro de la teología, es muy rica en este caso de contenido, ya que encontramos en él afirmaciones netas sobre la omnipotencia divina y su providencia sobre los pueblos aún paganos, sobre la elección de Israel y sobre los deberes sociales con el prójimo. Se destaca 1. El monoteísmo estricto, 2. Elección de Israel, 3. Cultos idolátricos, 4. Ritualismo externo religioso y 5. Justicia social. Oseas en hebreo, Osea, Yahvé salva, oriundo del reinado del norte, Israel. Desarrolla su actividad profética en los reinados de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá. Comienza su actividad en los últimos años de Jeroboam II, 782 al 753. Oseas fue elegido por Dios para anunciar sus castigos a las 10 tribus de Israel. Oseas sufre un drama personal. Se ha casado con una mujer a la que ama, pero esta mujer le es infiel. No obstante, Oseas sigue amándola y tras ponerla a prueba, la vuelve a recibir como mujer. Este drama personal le sirve de símbolo para expresar las relaciones entre Dios y su pueblo Israel. Oseas acusa a Israel por su infidelidad que le acarreará calamidades y desastres. No obstante, el profeta espera la conversión como una vuelta al primer amor. La estructura del profeta Oseas comprende 14 capítulos. Primero, matrimonio de Oseas con la prostituta y proyección simbólica del mismo, capítulo 1 al 3. Segundo, oráculos contra Israel, capítulo 4 al 9. Y tercero, ternura divina, capítulo 11 en adelante. Encontramos el mensaje teológico. Trata de transmitir a través de la vida íntima de Oseas el mensaje de Yahvé a su pueblo, la misericordia del Señor correspondida con la infidelidad de su pueblo. Miqueas.
Miqueas en hebreo, Micah, abreviación de Micayahu, quien como Dios, es contemporáneo de Isaías, originario de Moreset, al sudoeste de Jerusalén, aldea campesina. Profetizó en los tiempos de Joatán, 739 al 735, Acaz 735, 727 y Ezequías 727-693. Repulsa de las lacras sociales, el lujo, la explotación, la violencia, la injusticia. Puesto que Miqueas anuncia el castigo de Samaria como futuro, síguese que comenzó su predicación antes del 722-721, fecha de la caída en poder de los asirios de la capital del reino septentrional. Anuncia el establecimiento de la iglesia y señala asimismo el lugar en que nacería el Mesías. En su estructura podemos encontrar 7 capítulos. Primero se hace referencia a oráculos de amenaza, capítulo 1 al 3. Segundo se hace referencia a promesa a Judá, capítulo 4, 5. Encontramos en tercer lugar proceso de Israel, capítulo 6, 7. Y cuarto, apéndices, perspectiva de salvación, capítulo 7. El mensaje teológico del profeta Miqueas es este, que a pesar de la predicación de Amós y de Oseas, Israel continuaba confiada en que Yahvé no permitiría el desastre nacional, porque habitaba en medio de ellos. El profeta sale al paso de esta falsa confianza, dando a entender que si Israel ha sufrido mucho, todavía tendrá que sufrir más. El profeta Miqueas exige una relación ante todo del corazón, una entrega sincera a Dios, cumpliendo sus preceptos. Ante todo, justicia y misericordia se resalta. Es el primer profeta que anuncia la total destrucción de Jerusalén. Nacido en un ambiente rural, Miqueas se alza contra las clases amaneradas y corrompidas de la capital, esperando la resurrección de la nación a base de las clases sanas del campo. Vamos ahora con el profeta Sofonías. Sofonías en hebreo, Sephanyah, Yahvé ha guardado. Actividad profética bajo el reinado de Josías, 640-609. Se cree nació en Jerusalén. Después de hacer un recorrido por sus ascendientes y mencionar 4 generaciones hasta llegar a su tatarabuelo, Ezequías, nos habla del periodo en el que predicó, en este caso fue Sofonías, en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Se cree terminó su predicación antes del año 622 a.C., cumbre en la reforma de Josías. Su predicación está marcada por un clima de esperanza. El escrito, predicación, está orientado en torno a 3 ideas centrales. Primero, el juicio divino sobre todos los traidores de la fe ya vista, dignatarios de la clase corrupta, idólatras, seguidores de las prácticas mágicas, mediadores de engaños. Segundo, la esperanza en un tiempo, área de salvación para todos, en este caso marginados, los que están marginados, en este caso los anawins, los pequeños de Dios, los pequeños de Yahvé. Y 3, la caída de la potencia siria que ya se vislumbraba como inminente. Estructura. Comprende 3 capítulos. Primero, anuncio y descripción del día de Yahvé. Capítulo 1 al 2 y del 2 al 3. Segundo, tenemos oráculos contra las naciones. Capítulo 2, del 4 al 15. En tercer lugar tenemos oráculo contra Jerusalén.
capítulo 3, del versículo 1 al 18. Y cuarto, tenemos promesa para el futuro, capítulo 3, del versículo 9 al 20. Por último, tenemos el mensaje teológico de este profeta Sofonías. El mensaje es este: intenta resolver los problemas de cada día. Sofonías denunció cómo los grandes profetas del siglo VIII, las diversas transgresiones contra Dios y el prójimo. Atacó la idolatría cultural, las injusticias, el materialismo, la despreocupación religiosa, los abusos de las autoridades, las ofensas cometidas por los extranjeros contra el pueblo de Dios. Sofonías considera la destrucción como paso para la salvación. La ira y el juicio divino también se resalta allí. El día de Yahvé, el profeta lo prepara en este caso como un gran silencio. Y se habla también allí de los Anawins, los pequeños de Yahvé. Vamos ahora con el profeta Nahum. Nahum, en hebreo Nahum, consolado. Tierra de origen, el Cos, a 30 kilómetros de Jerusalén. Aparece en el siglo VII a.C., 663 a.C., hasta el 612 a.C. aproximadamente, cuando tiene lugar la caída de Nínive. El libro de Nahum es como una continuación del de Jonás, como este. Se refiere en este caso a la ciudad de Nínive y profetiza su ruina. Comprende el libro de Nahum 3 capítulos en su estructura. Primero, salmo de la cólera de Yahvé. Segundo, oráculos proféticos. Y tercero, caída de Nínive. El mensaje teológico de Nahum es este: se hace referencia a juicio y esperanza, se resalta o se hace referencia se relaciona en este caso pues con la teología de Isaías. Las potencias históricas se engañan creyendo que son los árbitros de su destino y del de las naciones sometidas. En realidad, el último árbitro es el Señor de la justicia. El pecado fundamental de Nínive es el de la ibris, es el hacerse como Dios, soberano del cosmos, de la historia, del bien y del mal. Pero Dios no permanece indiferente, sino que irrumpe con su juicio. Encontramos ahora a Habacuc. Habacuc en hebreo, Habacuc, abrazo. Algunos autores dicen que es un personaje del reino de Judá entre los años 609 y 598, que en el año 602, al rebelarse contra Nabucodonosor, propició la invasión del país. Habla de un enemigo, el cual se cree era el imperio asirio. La fecha de redacción del libro debe ser anterior al 612, ya que supone un pleno ejercicio a Nínive, la capital del imperio asirio, que precisamente cayó en aquel año. Habla de los caldeos neobabilónicos. Se cree ejerció su ministerio entre los años 625 al 602. Comprende Habacuc 3 capítulos. Primero, diálogo con Dios. Segundo, maldiciones contra los caldeos. Tercero, salmo u oración de Habacuc. El mensaje teológico de Habacuc es este: Dios debe asumir alguna posición frente al orgullo de Nínive
y del imperio asirio. El Señor es el dueño de la historia. Ahora, Él maneja los hilos de todos los proyectos y el plan de salvación continuará a pesar de la continua respuesta negativa de Israel. Profeta Ageo. Ageo en hebreo, Hagaí, alegre, nacido en día de fiesta, el primero de los llamados profetas de la reconstrucción. Sus oráculos se fechan entre agosto y diciembre del año 520 a.C. Puede ser que haya estado dedicado al culto del templo. Ageo es el profeta del post-exilio. Su preocupación es la de la reconstrucción del templo. Al mirar la estructura, esta comprende 2 capítulos. Primero, el no haber empezado la reconstrucción del templo ha sido causa de las calamidades que están experimentando. Capítulo 1, del versículo 1 al 11. Segundo, gloria del nuevo templo. Capítulo 2, versículo 1 al 9. 3. Encontramos consulta a los sacerdotes y promesa de prosperidad. Capítulo 2, del 10 al 19. Y cuarto, promesa especial para Zorobabel. Capítulo 2, del 20 al 23. Mensaje teológico. El mensaje teológico es que Ageo concentra su mensaje en este único tema. Ha llegado la hora de reconstruir la casa de Yahvé, tema que tiene relación con la esperanza del Mesías deseado. Vamos ahora con el profeta Zacarías. Zacarías en hebreo, Secaría. Yahvé se acuerda o se acuerda de Yahvé. Artífice de la reconstrucción del templo. Fue hijo de Baraquías y nieto de Ado. Lo que más ha hecho famoso a Zacarías es el esplendor con que expresa sus visiones. Lo que más interesa a Zacarías es el tema del mundo futuro, anunciado en las visiones. Este libro de Zacarías, dentro de la estructura, comprende 14 capítulos. Primero, visión de los caballeros, capítulo 1. 2, visión de los 4 cuervos y de los 4 carpinteros, capítulo 2. 3, visión del candelabro y los olivos, capítulo 4. Cuarto, visión del rollo que vuela y de los carros, capítulo 5 al 6. En quinto lugar, renovación interior, reino mesiánico y promesas, capítulo 7 al 10. 6. Jerusalén amparada por Dios, entre el capítulo 12 y capítulo 14. Mensaje teológico de Zacarías. En ese mensaje teológico hay que decir que Zacarías está lleno de visiones simbólicas al estilo de Ezequiel. También se preocupa de la restauración del templo y exhorta al pueblo constantemente a llevar una vida santa mediante la justicia, la bondad y la compasión fraterna. Encontramos al profeta Malaquías. Malaquías en hebreo mal aquí, mi mensajero. O transcribiendo con los 70, Malaquías mal aquí ya, ángel de Yahvé. Es el nombre que la tradición da al último profeta escritor del Antiguo Testamento. Los entendidos fechan su libro
en los alrededores del año 450 a.C., poco antes de llevarse a cabo la reforma de Nehemías. Algunos atribuyen este libro a Esdras. Estructura. Comprende 3 capítulos. Primero, diatriba contra los sacerdotes, 1 al 2. Segundo, los diezmos del templo, 3, del versículo 1 al 12. 3, triunfo de los justos el día de Yahvé, del capítulo 3, 13 al 25. El mensaje teológico de Malaquías es este. Su profecía se proyecta sobre la era mesiánica. El profeta tiene que enfrentarse con una sociedad desilusionada que en gran parte ha perdido la fe en su Dios. Por eso su proclamación va a estar encaminada al elogio de la virtud y al castigo del pecado, mostrando una particular providencia de Israel frente al cual Dios es su Padre. Una característica de Malaquías es su interés por la vida del culto. Recalca la obligación que todos tienen de contribuir con sus ofrendas y diezmos al sostenimiento del culto. Los sacerdotes deben dar ejemplo de vida pura e incontaminada y mostrárselo por los actos del culto. Profeta Joel. Joel en hebreo Yoel, es decir, Yahvé es Dios. Carecemos de datos biográficos sobre su persona. Se le sitúa entre los siglos V y IV a.C. Profetizó Joel en el reino de Judá, después de la ruina de Israel y después de haber sido llevadas cautivas a Babilonia sus 10 tribus. Estructura. Comprende 4 capítulos. Primera, evocación de los oráculos antiguos, capítulo 1. Segunda, llamado a la conversión, 2. Oráculo sobre la efusión del Espíritu Santo, 3. Y anuncio del juicio de las naciones, capítulo 4. Mensaje teológico. El contenido teológico del libro de Joel es ante todo un llamamiento a la penitencia como medio de conjurar los estragos que se avecinan enviados por la justicia vengadora de Yahvé. En esto se halla en la línea general de los profetas. Pero el mensaje específico es el anuncio de la efusión del Espíritu sobre toda carne. De allí que a Joel se le conozca como el profeta de Pentecostés. Nos centramos ahora en el profeta Abdías. Abdías en hebreo, Obadya, siervo de Yahvé. Es autor del libro más corto de la Biblia. Dirigió su profecía principalmente a los idumeos, a los cuales anuncia castigos por lo mal que se portaron con el pueblo de Judá o de Jacob. Hay vacilaciones a la hora de precisar la época de su actuación. Sin embargo, suele ser considerado profeta del tiempo del destierro.
Comprende Abdías un capítulo. Primero, oráculo contra Edom, del capítulo 1 al versículo 14. Y 2, sobre la restauración de Israel, del versículo 15 al 21. El mensaje teológico de Abdías se limita a profetizar la ruina de la idolatría y a anunciar el establecimiento del reino de Jesucristo. Y vamos ahora con el último profeta, el profeta Jonás. Jonás en hebreo, Yoná, paloma, recibió orden divina de predicar en Nínive la penitencia. El profeta desoyó la orden de Dios y en Jope tomó un barco en dirección contraria hacia Tarsis. Por su desobediencia se suscitó una tempestad y los marineros, después de consultar a suertes y caer esta sobre Jonás, le arrojaron al mar. Lo arrojaron al mar, dice, un pez inmenso lo tragó y lo devolvió incólume a la orilla. Jonás, agradecido a esta liberación milagrosa, se fue a predicar a Nínive. El éxito de su predicación fue total, ya que por orden del rey, todos los ninivitas, incluso las bestias, hicieron penitencia. Vivió en los tiempos de Joás y de Jeroboam II, reyes de Israel, y Osías o Azarías, rey de Judá. Jonás, en su estructura, comprende 4 capítulos. Vamos a mirar esos 4 capítulos. Primero, Jonás pretende esquivar su misión profética. Segundo, Jonás es salvador por un gran pez. Tercero, predicación del profeta a Nínive. Y cuarto, queja de Jonás y respuesta divina. El mensaje teológico: el libro evoca la ciudad de Nínive y el llamado por Dios a través de Jonás a la conversión, a la penitencia. Tercero, avance, propósito. Estamos concluyendo este 8º encuentro. ¿Y qué mejor manera de pensarnos a partir de los profetas en un mensaje? En un mensaje que, basado en algunos de los profetas, nosotros podamos responder a una realidad. Sean tiempos difíciles, sea búsqueda de éxito, sea respuestas en la vida matrimonial, sea respuestas en el ámbito laboral, sea respuestas en el ámbito académico. Yo creo que cada uno de los profetas vivió en momentos concretos y creo que Dios los suscitó como mensajeros para comunicar de su parte algo al pueblo, para comunicarle un mensaje que lo llevara a crecer. Y creo que también podríamos mirar allí un mensaje que nos pueda servir para esos tiempos donde nosotros buscamos respuestas. Quiero terminar diciendo que en esta época de la historia Dios quiere suscitar profetas que respondan al momento, a las
circunstancias, a las realidades que vivimos.